Bueno, buenas tardes, doctor, compañeros. Mi nombre es Sara Lam. Este es el trabajo de investigación que tenemos con mis otros compañeros, que es Valeria Núñez, Roberto Sánchez y Daniela Sánchez. Esto es básicamente lo que es el trabajo para el examen de neurología práctica. A ver. A ver, un momento. Ya, ahora sí, perdón. Bueno, vamos a comenzar primero con lo que es la descripción de la enfermedad como tal. Tenemos que tener en cuenta que nuestro tema principal va a estar basado en lo que son los quistes renales. Dentro de estas, las patologías es de las más comunes y estas pueden dividirse básicamente y simplificadamente en simples y complejos. Siendo así, tenemos que los quistes renales simples, por lo general, son estructuras líquido, benignas usualmente de paredes delgadas y sin septos, calcificaciones o algún contenido sólido. Normalmente estos hallazgos son incidentales en estudios de imagenología y rara vez cabe recalcar que presentan sintomatología o complicaciones, por lo que puede no requerirse un tratamiento que sea pues invasivo. Respecto a los quistes renales complejos, tenemos que estos pueden presentar características de sospechas malignas, como por ejemplo el engrosamiento de las paredes, septos internos, entre también calcificaciones o contenido heterogéneo. Por lo tanto, eso significa que normalmente se utiliza lo que es la clasificación de Bosniak, el cual básicamente se da un momento para evaluar lo que son estos quistes y poder determinar lo que es la probabilidad ya sea de malignidad y manejo. Como lo podemos ver mejor en esta imagen, que es la clasificación como tal, tenemos 1, 2, 2F, 3 y 4, siendo el 3 y el 4 pues los más peligrosos, puesto que tienen una mayor posibilidad de lo que es malignidad. Y como digo, esto es básicamente importante para determinar lo que es la malignidad y el manejo clínico que se va a proceder. Respecto a lo que es la etiología, tenemos que la etiología, según el tipo de quistes que vayan a presentarse, tenemos cuatro tipos principales. Tenemos los quistes renales simples, tenemos los quistes renales complejos, la enfermedad renal poliquística autosómica dominante y pues también los quistes renales adquiridos. Entre esto, cabe recalcar simplemente que los quistes renales simples son los más comunes, no tienen una etiología específica, sin embargo, se piensa que puede haber una dilatación tubular renal por una acumulación líquida y que esta suele ser normalmente espontánea. En los quistes renales complejos tienen, como ya he dicho, mayor riesgo de malignidad y puede deberse a lo que es una alteración celular y genética y sobre todo suelen encontrarse en lo que son enfermedades sistémicas y factores también pues adquiridos. En lo que es la enfermedad renal poliquística autosómica dominante o también conocida como ERPAD, es básicamente una causa hereditaria que es común en los quistes renales vinculada a los genes PKD1 y PKD2, y esta puede ser progresiva e inducir una insuficiencia renal. Y por último, los quistes renales adquiridos, estos resultan pues de otras enfermedades adquiridas, como por ejemplo puede ser común en la insuficiencia renal crónica y también pues normalmente en hallazgos en pacientes que se encuentren en diálisis. Y esto normalmente se puede dar debido a la alteración estructural por el deterioro renal que se puede observar. Respecto a lo que es la epidemiología, tenemos que, generalmente hablando como tal, a grosso modo, tenemos que es una afección renal común que puede prevalecer sobre todo con la edad. Y entre todos estos, pues tenemos que tener en cuenta que los quistes renales suelen ser pues los más comunes, que pueden afectar alrededor del 50% de personas mayores a 50 años, y pues también los quistes complejos que pueden ser también frecuentes, pero no tanto como los simples, y que estos también pueden aumentar con la edad. Entre esto, pues cabe recalcar la importancia nomás, es que entre los quistes renales adquiridos, 60 al 90% se van a encontrar, como le digo, en pacientes que se encuentran en diálisis a largo plazo. Los quistes renales simples en aproximadamente un 10% de la población, sobre todo, como les digo, mayores, o sea, personas ya mayores. Y pues en los renales complejos, como les decía, pues al principio tenemos la malignidad 3 y 4 que tienen la mayor probabilidad de hacerse malignos. Y tenemos el ERPAD, que es básicamente conocido por estar presente en uno de cada 400 a uno en cada 1000 nacidos vivos. Tenemos específicamente en Ecuador, tenemos que hay una información y su prevalencia es limitada. Y pues los estudios epidemiológicos latinoamericanos como tal han dicho que hay una prevalencia parecida a la mundial como la que mencioné anteriormente. Los factores de riesgo y también el uso limitado de las imágenes que tenemos en el país pues limitan también tener una epidemiología exacta y pues también hay una limitación en lo que es la detección y el manejo de los quistes. Por último, de mi parte tengo la evolución natural de la enfermedad. Tenemos básicamente qué ocurre con los quistes renales. Pues tenemos que tener en cuenta que siguen un curso evolutivo, van a depender de la naturaleza y la característica morfológica que encuentren. Normalmente, pues si los dividimos en simples y complejos, los simples suelen ser estables y
tienen un crecimiento poco significativo, a diferencia de los complejos, pues que es todo lo contrario. Tenemos que en la fisiopatología de los simples, tenemos que, como les he dicho, puede haber una obstrucción renal tubular, por lo tanto hay una acumulación de líquido y esto hace que haya un aumento lento por la presión hidrostática y la secreción que se va a encontrar. En los complejos tenemos anomalías del epitelio renal, esto puede también causar lo que es una mayor actividad proliferativa y angiogénica, lo que da mayor malignidad. Y en los quistes renales adquiridos tenemos que, como les he dicho, si hay una insuficiencia renal crónica, hay cambios estructurales que pueden llevar a, también debido a la uremia y el tratamiento de la diálisis, a estos quistes renales adquiridos. En el ERPA tenemos por último lo que es la que dije ya, la mutación PKD1 y PKD2, que codifican la policistina 1 y 2, los cuales están involucrados en la función ciliar. Por lo tanto, cuando hay una mutación de estos, hay una alteración de su función y por tanto pues pueden aparecer todo esto de los quistes. Siguiente, le doy paso a mi compañera Valeria Núñez. Ok, buenas tardes. Ahora vamos a hablar del cuadro clínico. Tenemos que el cuadro clínico se manifiesta dependiendo de su tamaño, ubicación, número, si está ejerciendo presión sobre otras estructuras, si está roto o infectado. El cuadro, tenemos que tener en cuenta que igual el cuadro clínico es normalmente, este es el que es normalmente visto, ¿ya? Y bueno, lo primero que vamos a ver es el dolor lumbar o abdominal. Este síntoma es el más común asociado con los quistes renales. Se presenta como un dolor constante o intermitente y está localizado en la región lumbar o abdominal dependiendo de la posición del quiste y de su tamaño. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Tenemos cambios en los hábitos urinarios y dolor en el abdomen superior. Tenemos que, al hablar de cambios en los ámbitos urinarios, vamos a ver que suele también depender del tamaño del quiste, su número y si está asociado con complicaciones o enfermedades subyacentes, como la que mencionó mi compañera anteriormente, la enfermedad poliquística renal. Y tenemos que, al momento de hablar de dolor en el abdomen superior, vamos a ver que un quiste grande es el que va a ejercer presión sobre los tejidos y órganos circundantes, provocando un dolor en la región abdominal superior. Si el quiste se infecta, este puede causar dolor abdominal, fiebre, malestar general, y tenemos que la ruptura de un quiste también puede llevar un dolor abdominal bastante intenso y hematuria. Siguiente diapositiva, por favor. Acá tenemos una comparación del cuadro clínico de los quistes renales simples y complejos. Vamos a ver que en los quistes renales simples, estos generalmente son asintomáticos. Vamos a ver que el paciente tiene dolor en la espalda, en el abdomen superior o el costado del cuerpo y usualmente también veremos fiebre. A diferencia de los quistes renales complejos, que estos usualmente se presentan como infección, sangrado, hematuria y también vamos a ver un bloqueo del flujo de la orina. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, al hablar de los signos, estos nos pueden indicar la presencia, a ver, los signos que nos pueden indicar la presencia de quistes renales incluyen los siguientes. Primero tenemos fiebre. La presencia de fiebre puede indicar una infección del quiste renal, como mencioné anteriormente, conocida como absceso renal, y esta requiere atención médica inmediata. También tenemos hematuria, que es la presencia de sangre en la orina, y esta puede manifestarse de dos formas principales, la hematuria macroscópica y la hematuria microscópica. La hematuria macroscópica es cuando la sangre en la orina es visible a simple vista. Esta le va a la orina un color rosado, rojo, marrón, a diferencia de la microscópica, que esta es la presencia de sangre, pero que no es visible sin un microscopio y se va a detectar a través de análisis de laboratorio. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos que los síntomas, los síntomas que nos pueden indicar la presencia de quistes renales van a incluir los siguientes. Tenemos hipertensión arterial, algunos quistes renales pueden interferir con la función renal y contribuir al aumento de la presión arterial. Tenemos infecciones urinarias frecuentes. Vamos a ver que la presencia de quistes puede predisponer a infecciones del tracto urinario, manifestándose con síntomas como ardor al orinar, necesidad frecuente de orinar y malestar general. Tenemos una masa palpable en el abdomen o flanco. En caso de quistes grandes, es posible palpar una masa en el abdomen o en el costado del cuerpo. Y por último, micción frecuente. Este puede ser un síntoma asociado a los quistes renales, especialmente cuando estos aumentan de tamaño o se complican. La micción frecuente se debe a la compresión de la vejiga, lo cual puede ser ocasionado por un quiste renal de gran tamaño que está ejerciendo presión sobre esta. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. A continuación, vamos a hablar acerca de los métodos diagnósticos.
Y este se basa principalmente en la historia clínica, el examen físico y diversas pruebas de imagen. El primer paso, como ya dije, siempre es obtener una historia clínica completa, siempre teniendo en cuenta los síntomas ya mencionados por mi compañera, pero además es muy importante considerar los antecedentes familiares, ya que algunas enfermedades hereditarias, como la enfermedad renal poliquística, predisponen a la historia clínica completa. El siguiente paso puede ser realizar una ecografía renal. La ecografía va a permitir visualizar los quistes como áreas oscuras, bien definidas y sin estructuras internas sospechosas en los casos de los quistes simples. Sin embargo, del otro lado tenemos a los complejos, que esos sí van a presentar irregularidades en sus bordes, tabiques internos o incluso como si tuvieran un contenido, ya sea hemorragia o producto de las infecciones. Eh, Después, cuando se necesita hacer una evaluación más detallada de la misma, especialmente en casos de quistes complejos, la tomografía computarizada es una opción excelente porque esta permite visualizar con claridad y precisión, detectando paredes engrosadas, tabiques internos nuevamente, calcificaciones incluso, o áreas de realce con contraste. Sin embargo, la tomografía computarizada implica el uso de radiación, entonces por eso se utiliza tal vez otros métodos en los que no, como otra técnica útil que puede ser, en cambio, la resonancia magnética. En esta, en cambio, los quistes simples se presentan como áreas claras y homogéneas. Sin embargo, la resonancia magnética es más costosa. Eso es el único pero con ella. Además de las pruebas de imagen que ya mencioné, se pueden realizar también análisis de orina en pacientes que presentan hematuria, especialmente, ya que puede indicar que el quiste esté causando irritación, inflamación o alguna complicación importante. Sin embargo, este análisis no es específico para este diagnóstico, pero se lo sigue usando. En casos muy raros, si es que ya no se sabe el diagnóstico ni por una de otra manera, pues podemos hacer una biopsia renal. Este procedimiento consiste en tomar una muestra del tejido renal para luego analizarlo en el microscopio y es útil en situaciones donde se va a sospechar de una malignidad del mismo. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora, en cuanto a los exámenes de laboratorio, una de las pruebas más comunes, como ya mencioné, es el análisis de orina. Eh, en este análisis puede revelar, por ejemplo, la presencia de sangre, lo que es común. También se pueden ver leucocitos y nitritos que sugieren tal vez una infección urinaria o incluso proteínas que van más allá, que podrían significar daño renal como tal. Después, el hemograma es otra prueba importante, ya que pueden identificar signos de infección como los que hablábamos o sangrado que estén asociados a este quiste. En un hemograma se puede observar leucocitosis, también puede guiarnos a una pielonefritis por la misma. También se puede detectar anemia, que podría sugerir una pérdida crónica de sangre debido a, puede ser una complicación como la ruptura de este quiste. Luego las pruebas de función renal, que también son esenciales para el seguimiento, en cambio, de estos pacientes. Por ejemplo, la creatinina sérica es el marcador más utilizado, ya que su aumento indica una disminución de la función renal. Además de eso, también tenemos la tasa de filtrado glomerular y el nitrógeno ureico. Luego, finalmente, si es necesario, si el paciente tiene signos de infección, lo más común es realizar un cultivo de orina, en el cual podemos identificar el microorganismo causante de la infección que viene a ser la complicación y así determinar la sensibilidad del paciente a ciertos antibióticos que nos pueden ayudar tal vez a un tratamiento que complemente el anterior. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, adentrándonos ahora sí a las imágenes, tenemos a la cabeza la ecografía renal porque es el método más utilizado para la detección inicial de estos quistes. Los quistes simples, por un lado, van a aparecer como lesiones anecoicas, es decir, áreas completamente oscuras, redondeadas y con bordes bien definidos. Esto es clave porque, por otro lado, tenemos a los complejos que van a presentar mayor, eh, por ejemplo, pueden tener líneas ecogénicas, calcificaciones o bordes irregulares, que vienen a ser lo contrario. Después tenemos a la tomografía computarizada. Esto es un método más avanzado, como ya sabemos. En ella, en cambio, los quistes simples se van a presentar como zonas de baja densidad que no muestran realce con contraste. Y este tipo también va a presentar lo anteriormente dicho como tabiques o calcificaciones. Luego también tenemos en tercer lugar la resonancia magnética, que en cambio los simples se van a ver como lesiones homogéneas y sin realce. Y por último, la urografía por tomografía computarizada, que esta va a utilizar contraste para poder visualizar las vías urinarias, incluida la evaluación de los riñones, y esta va a permitir ver tanto el sistema colector como los uréteres. Siguiente diapositiva. Ya, ventajas.
Bueno, unos métodos suelen ser no invasivos, otros métodos en cambio sí, ya que utilizan radiación. Sin embargo, hay que saber optar bien por uno y por otro según cómo venga el paciente. Si necesitamos ver tal vez con mayor resolución o en un inicio la ecografía no se pudo visualizar bien, podemos optar por una tomografía, como ya lo mencionamos. Siguiente diapositiva. Y en cambio los inconvenientes, que como ya lo dije, viene a ser la radiación, que hay estudios como la resonancia magnética que es menos accesible porque es más costosa, y de esta manera hay que evaluar bien cómo vamos a proceder con el paciente. Siguiente diapositiva. Y bueno, ahora vamos a concluir con el tratamiento. Siguiente diapositiva. Bueno, pues aquí vamos a dividirlo en los quistes renales simples y complejos. En el simple, principalmente se basa en escleroterapia, que puede ser esa percutánea en una sola sesión o con etanol y darle seguimiento. En una sola sesión, pues hay estudios prospectivos que uno específicamente involucra a 30 pacientes y se evaluó que se demostró que la escleroterapia percutánea en una sola sesión con etanol sin drenaje es altamente efectiva. Y después de 6 meses, el 93% de los pacientes están asintomáticos. La escleroterapia con etanol y seguimiento. Hay otro estudio que demostró que 60 pacientes tratados con etanol al 95% mostró una ablación completa de quiste en 54 casos y una resolución parcial en 10 casos después de seguimiento promedio que se basó en un tiempo de 19 meses. Entonces, los resultados a largo plazo que muestran estas dos intervenciones es que si después de un seguimiento promedio de 55 meses se encuentra que la escleroterapia con etanol resulta en una reducción significativa en el tamaño del quiste y alivio de síntomas en más de un 75% de los pacientes sintomáticos. Siguiente diapositiva. Otra intervención que se puede realizar es la de corrección laparoscópica, que se considera el estándar de oro para los quistes grandes, especialmente en pacientes jóvenes. Tenemos el desroofing laparoscópico retroperitoneal, y donde es una técnica de acolchonados de tejido graso, pediculado perirenal durante el desroofing laparoscópico retroperitoneal, y este reduce significativamente la tasa de recurrencia en comparación con el desroofing simple. Y en los casos pediátricos, pues en niños, sí ha sido efectivo el desroofing laparoscópico, sin recurrencias reportadas en un seguimiento promedio de 3.6 años. Siguiente diapositiva. La aspiración percutánea con escleroterapia, por otro lado, se la compara con la laparoscopía, y aunque la aspiración percutánea con escleroterapia es menos invasiva, se puede realizar de forma ambulatoria, tiene una tasa de recurrencia ligeramente mayor en comparación con la decorticación laparoscópica. Y los agentes esclerosantes alternativos, que se ha utilizado como el polidocanol, como alternativa al etanol, muestran una eficacia del 93% sin complicaciones significativas. Siguiente diapositiva. Y por otro lado, y para terminar, sobre el tratamiento de los quistes renales, pero complejos. Y aquí se los clasifica dependiendo de la clasificación de Bosnia, que mediante sus características tomográficas se lo pone en categorías más aptas, indica un mayor riesgo de malignidad, lo cual a menudo requiere un manejo más agresivo. Las opciones de tratamiento son la expresión quirúrgica, que ha sido reemplazada por técnicas mínimamente invasivas. Tenemos la ablación endoscópica percutánea y la marsupialización uteroscópica, que son técnicas particularmente útiles para los quistes renales parapélvicos. Y también tenemos lo que son las técnicas laparoscópicas, que para quistes complejos, especialmente aquellos con características sospechosas, puede estar indicada para la decorticación laparoscópica o la nefrectomía parcial. Siguiente diapositiva. Y después de mencionar los tratamientos quirúrgicos que se pueden hacer en estos pacientes, también hay unas consideraciones de tratamiento nutricionales, donde el consumo de proteínas tiene que estar disminuido. También se puede dar suplementos nutricionales orales para estos pacientes con enfermedad renal, que ya están en estadios avanzadas de 3B a 5. También el consumo de energía es importante en estos pacientes, que tienen que tener un aporte calórico adecuado. Siguiente diapositiva. El manejo de micronutrientes como es el calcio y el hierro, o sea, está demostrado que un mayor consumo de calcio y hierro puede ser beneficioso, mientras que es importante monitorear y reducir el fósforo en estos pacientes debido a que la mayoría tiene enfermedad renal crónica. Siguiente positivo. Y estas son la biografía utilizada. Muchas gracias. Ok, ahora vamos a presentar la historia clínica. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos que nuestro paciente es un masculino de 73 años de edad. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos que el motivo de consulta de nuestro paciente es dolor abdominal y la enfermedad actual es la siguiente. Tenemos un paciente de sexo masculino de 73 años de edad, acude a emergencias debido a un cuadro de 8 días de evolución que está caracterizado por dolor abdominal.
El paciente presenta ecografía y tomografía abdominal, donde se reporta tumor renal derecho. Dentro del plan del paciente se le refiere realizar exámenes complementarios, valoración de resultados y una interconsulta de urología. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos que en los antecedentes del paciente, antecedentes personales, vemos que el paciente tiene hipertensión arterial. Los antecedentes familiares no refiere, hábitos tampoco refiere y alergias tampoco refiere. Siguiente diapositiva, por favor. Al momento de realizar el examen físico del paciente se encontró lo siguiente. Al paciente fatigado con taquicardia y dificultad respiratoria, que no presenta palidez ni edema de miembros inferiores. A la inspección se encontró distensión abdominal con asimetría en mi abdomen derecho. A la palpación se encontró ausencia del dolor al tacto en abdomen, presencia de masa en bordes irregulares, fija y firme. También se encontró un signo de Giordano negativo en región lumbar derecha, sin timpanismo. Y a la auscultación se encontró disminución de ruidos intestinales y ausencia de soplos. Siguiente diapositiva, por favor. El diagnóstico diferencial fue tumor renal derecho y los exámenes complementarios son los siguientes: tomografía computarizada, resonancia magnética, ultrasonido renal, exámenes de función renal como son la creatinina sérica y la tasa de filtración glomerular, exámenes de orina y biometría hemática completa. Siguiente diapositiva, por favor. El diagnóstico definitivo es quiste renal derecho. Tenemos que, al momento de realizar el manejo del paciente, vemos que este paciente cursa con un postquirúrgico de exeresis de quiste renal derecho. Al paciente se le decide quitar la sonda vesical y se realiza curación. Y el plan y el manejo, vemos que este es una dieta general, el control de los signos vitales, cuidado y control de drenaje, cloruro de sodio al 0.9%, 100 cc vía intravenosa, 80 y ceftriaxona 1 gramo intravenoso cada 12 horas. Siguiente diapositiva, por favor. Eso sería todo. Eso sería todo el caso clínico, doctor. Muchas gracias.